Vamos a nuestra Biblia, vamos a abrir nuevamente la palabra del Señor. Ahí en Éxodo capítulo 33, versículos del 7 al 10. Y quiero hablarles también acerca de restaurando esa conexión con Dios. Esa conexión con Dios que se perdió, como ya les decía, desde el origen del hombre. Éxodo 33 del 7 al 10 dice la palabra: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Fíjense que me llama la atención mucho en este pasaje algo que hizo Moisés con el tabernáculo de reunión. Dice que lo edificó o lo llevó lejos de la tienda, de las tiendas. Las tiendas eran el lugar donde ellos ponían sus estacas, armaban como unas carpas, y era el lugar donde ellos iban a reposar, iban a descansar, en tanto que Dios les decía que se movieran a otro lugar. Pero dice que Moisés no encontró el sitio ideal dentro del campamento para levantar el tabernáculo, el lugar de reunión con Dios. Lo lleva fuera del campamento, dice, a un lugar lejos. Seguramente dentro del campamento había distractores que impedían que Moisés y cualquiera que fuera a buscar la presencia de Dios se encontrara y se conectara con él. En el campamento había animales, había niños, tal vez había mucho ruido, había diferentes cosas, yo me imagino. Por lo cual Moisés dijo, no, aquí no. Tengo que llevar mi lugar de encuentro lejos, desconectarme de esto. Miren, muchas veces eso sucede en nuestra vida. Puede suceder eso en la vida de ustedes, invitados. Estamos tan ocupados con nuestra vida diaria, en serio. Aquí vemos varias mamás, amas de casa, que trabajamos tal vez fuera de casa y nos vamos y hacemos 1 y 1000 actividades. Y luego decimos, ya estoy agotada, estoy cansada. Y luego, cuando salimos del campamento y nos fuimos al tabernáculo como Moisés a encontrarnos con Dios, y empezamos a vivir una vida tan activa, que lo que hoy quiero decirles, iglesia, es que nos debemos desconectar. Salte del campamento. Salte, y no estoy diciendo que abandones lo que estás haciendo, no estoy diciendo que abandones tus actividades diarias, pero toma un lugar para ir al tabernáculo, para llegar al lugar de la presencia del Señor. Miren, y algo dice que hacía Moisés, que el pueblo, cuando veía que Moisés salía de su tienda, dice que todo el pueblo agarraba a Moisés. Imagínense que yo soy Moisés y ya yo voy a buscar la presencia de Dios al tabernáculo. Y todo el pueblo dice que cuando Moisés caminaba hacia allá, ¿qué hacía el pueblo? Lo miraba hasta que él entraba al tabernáculo. ¿Por qué lo miraban? ¿Qué tenía Moisés de especial? Y no dice que solo Moisés iba al tabernáculo. Había otras personas, los demás también iban a visitar al tabernáculo. Pero solamente con Moisés el pueblo hacía eso. Y dice que cuando él entraba, había una nube de gloria que se posaba sobre la puerta del tabernáculo. ¿Y qué hacían los demás? Dice que salían de sus tiendas, se ponían en la puerta de sus tiendas y
adoraban ahí al Señor, adoraban a Dios. Miren, ayer en la semana yo igual me pasaba que tenía tantas cosas que hacer y gracias a Dios que acomodó todo, digo yo. Hice mis actividades por la mañana y todavía yo le decía al Señor, Señor, dame la palabra para terminarla. Me faltaba terminar la palabra que Dios quería hablarnos hoy. Y hice mis actividades, fui a casa de mi hermana Miriam y mi hija Zoe, gracias a Dios, se quiso quedar a jugar ahí. Bueno, ya me quedaba uno, nada más me quedaba mi hijo Samuel. Digo, bueno, llegué a la casa, voy a continuar. Me meto a un cuarto y empiezo a poner adoraciones. Digo, Señor, yo me tengo que conectar contigo porque en mi mente yo puedo ir y llevar una palabra, pero ¿qué es lo que tú nos quieres hablar? Entonces empecé a adorar. Cuando menos me doy cuenta, mi hijo Samuel bien dormido en la cama. Digo, ay Señor, gracias porque también esto solo lo puedes hacer tú. El chiste es que se apagaron, se desconectaron o me desconecté de todo aquello que me impedía concentrarme o sentarme a terminar la palabra. Y entonces empecé a buscar, empecé a adorar y fue así como de que casi tomar el lápiz y empezar a escribir. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando nosotros logramos desconectar y apagar todo aquello que nos está dejando incomunicados de la voz de Dios, vamos a lograr otra vez entablar esa relación y esa conversación con Dios para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Miren, ¿a qué entraba Moisés a ese tabernáculo? Moisés tenía una gran tarea con ese pueblo, que era dirigirlo, que era llevarlo hacia ese lugar prometido que Dios les había dicho. Y Moisés definitivamente sí o sí tenía que buscar la presencia y la dirección de Dios. Nosotros, hermanos, Dios nos ha dado muchas palabras, iglesia. Nos ha dicho que vamos a ser una iglesia que va a ir adelante, que somos una congregación que va a pastorear la ciudad. Pero Dios desea que nosotros estemos despiertos, para poder escuchar esas instrucciones. Para eso vamos al tabernáculo, para eso vamos a la presencia de Dios, para escuchar esas instrucciones. Miren, las instrucciones que Dios le daba a Moisés, primero lo llamó a través de la zarza. ¿Se acuerdan? La zarza, Moisés apacentando las ovejas, la zarza no se consumía, se acerca. El oído despierto de Moisés, escuchando su nombre en medio de esa zarza. Dios le da la instrucción de ir y liberar al pueblo, liberarlo de la cautividad de Egipto. Dios le da la instrucción de que levante su vara para que el mar rojo se abriera. Imagínense a Moisés estar sin oídos atentos a la instrucción de Dios. Eso hubiera sido un caos. Señor, ¿a dónde? ¿Para dónde le damos? ¿Hacia dónde llevo al pueblo? No hay comida. ¿Qué va a suceder? Se me va a morir un poco de gente, los niños. ¿Qué vamos a hacer? Igual, a ti que vienes por primera vez, Dios desea que aprendas a escuchar su voz, porque Él también quiere dar instrucciones a tu vida. Tal vez tú has vivido una vida a tu manera o a tu entendimiento, creyendo que la manera en que vives es una manera correcta, creyendo que la manera tal vez en que tú te relacionas con Dios es la manera correcta, porque tal vez así te lo enseñaron o así no los enseñaron en algún momento. Y tal vez cuando fue el hermano o la hermana a entregarte la invitación, pensaste y dijiste, ¿será que voy? ¿Será que acepto y voy? Muchas personas piensan que nosotros les invitamos a una actividad o a la iglesia porque queremos convertirlos o queremos enseñarles una nueva religión, pero no es así. Queremos enseñarte
a que puedas tener un encuentro con Jesús para que Él sea el que cambie tu vida, para que Él convenza tu corazón. Nadie de aquí tiene la capacidad de convencer el corazón del hombre, sino Dios. Y sé que Dios te está hablando y te va a seguir hablando. Por eso estás hoy en este lugar, porque vas a escuchar la voz de Dios como nunca antes lo habías hecho, como nunca antes lo habías experimentado, porque no nos los habían enseñado de esa manera, porque nos enseñaron que había que ir los domingos a una iglesia, que había que hacer ciertas cosas o rituales para poder encontrarnos con Dios, cuando no necesitamos hacer todo eso para encontrarnos con Dios, simplemente abrir nuestro corazón y decirle que sí, que le damos el lugar. Decía la alabanza hace ratito, no, estoy a la puerta y llamo. Hoy, invitado, Jesús está a tu puerta, a la puerta de tu corazón y te está llamando para que abras esa puerta y lo dejes entrar y experimentes una nueva vida y experimentes un nuevo nacimiento y puedas tener una vida nueva en Cristo Jesús, que es el único que tiene el poder para renovarnos, para restaurarnos, para hacernos una criatura diferente. Y a eso te invitamos hoy y de eso queremos hablarte, exponerte la palabra para que no sea yo, para que sea la palabra de Dios que tiene poder, la que penetre tu corazón, la que penetre en tus pensamientos y tú decidas y seas quebrantado y puedas decidir hoy en esta mañana decirle sí al Señor Jesús. Necesitaba el pueblo de Israel sí o sí escuchar las instrucciones de Dios, pero necesitaban permanecer conectados con Él, conectados siempre. Dios siempre nos espera en el lugar que nosotros hemos elegido. Voy a utilizar esta palabra, ¿no? Como en el tabernáculo a Moisés. Dios espera que tú y yo tengamos en casa o incluso hasta puede ser en el trabajo, en algún lugar, para que vayamos a encontrarnos con Él y para que Él nos siga hablando. Dios sigue hablando, sí, hermano, sí, hermana. Dios no solamente le habla al pastor, Dios no solamente le quiere hablar a los líderes, Dios nos quiere hablar a todos, a cada uno de nosotros. Él desea que tú escuches su voz, que un día tú puedas decir, yo escuché la voz y Dios me dijo esto, Dios me dio esta instrucción o Dios me dio esta promesa. Y de paso te digo, cada promesa que Dios te dé o cada palabra que Dios te hable, escríbela, porque no sabemos el tiempo en que se va a cumplir. Y cuando tú veas que la promesa no llega y no se cumple, vuelve a leer donde tienes escrito esa promesa y vuelve a reclamarla al Señor. Cuando tus ojos no la vean llegar, cuando tus oídos no vuelvan a escuchar lo que Dios te había dicho antes, vas a tu hojita, vas a tu agenda, vas a tu libreta y vuelves a leer la palabra y vuelves a leer la instrucción de Dios y vuelves a leer lo que Dios te dijo y permaneces y decides permanecer ahí, decides permanecer creyendo, no por ojos naturales, no por oídos naturales, por ojos espirituales y por oídos espirituales, que Dios desea y que Dios anhela que la iglesia esté despierta para que caminemos en eso sobrenatural, en esa dimensión de verdad que si yo la pudiera describir, tal vez me quedo muy corta. Yo tuve una experiencia hace algunos años donde pude ver y escuchar en el mundo espiritual muchas cosas y de verdad, yo me paro aquí con toda la autoridad del Señor, totalmente convencida de lo que yo viví, de lo que yo escuché, creyendo que esto natural no es nada comparado con lo sobrenatural, con lo que hay más allá. Entonces uno dice, después de vivir eso, yo decía, ¿cómo pude? O sea, ¿cómo pude pasar? ¿Cómo pude experimentar eso? No quiero volver a vivir la misma experiencia, pero ahora quiero seguir escuchando otras cosas, quiero seguir viendo otras cosas. Entonces Dios desea su iglesia conectada
para despertarla, para despertar lo espiritual, para despertar en lo sobrenatural. Una vez que nuestra relación o nuestra conexión con Dios ha sido restaurada o ha sido otra vez puesta en primer lugar, Dios desea que nosotros permanezcamos conectados con Él. Dios desea permanecer conectado con nosotros. Miren lo que dice Éxodo en el capítulo 33, versículo 11. Dice la palabra: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Qué hacía Josué? Dice que él no se apartaba. Yo me imagino, de verdad, yo leo la Biblia y de repente me hago mis escenas en mi cabeza y a veces digo, pues no creo que sea tan real, pero yo me lo imagino de esta manera, ¿no? Yo me imagino, o sea, a Josué viendo el campamento, rodeándolo, preguntándose, ¿por qué cuando Moisés entra a este lugar, por qué cuando Moisés viene a este lugar, desciende la nube? ¿Por qué desciende esa nube de gloria? ¿No? Y a Josué tratando de darle una respuesta de decir, no, yo me voy a parar aquí en la puerta del tabernáculo y yo quiero ver que también descienda la nube, a ver por dónde va a venir. Era una persona que tenía un interés por conocer, por experimentar lo mismo que experimentaba Moisés. Y como yo les decía ya hace ratito, ¿no? Que no venga alguien a decirte, Dios dijo que, o yo escucho al hermano, a la hermana hablar en lenguas y ya después le escucho que ya tiene otro género de lenguas, pero ¿por qué ella? ¿Por qué él sí? ¿Por qué yo no? El Espíritu Santo es para toda la iglesia. El bautismo del Espíritu Santo es para toda la iglesia. ¿Qué tienes que hacer? Anhelarlo, desearlo de todo tu corazón. Si es necesario ir una y otra vez a leer el libro de los Hechos. De verdad, yo cuando quería experimentar esa experiencia de el hablar en lenguas, era algo de que yo iba y leía el libro de los Hechos y volví a leerlo. Y me acuerdo que mi hermana Miriam vino en esa ocasión de Chilpancingo, me parece, de vacaciones, y trajo un librito. Y que el librito se llamaba, un folleto como de unas 6 páginas, cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo, y que lo encuentro y que lo empiezo a leer. Pero es eso, así como Josué, decir, a ver, permítanme, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que sucede esto? Yo lo quiero, yo lo deseo, yo también quiero experimentar, quiero saber eso. No, ¿de qué se trata? ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo hablo? ¿Qué digo? Yo lo tengo que decir, alguien más me va a decir en el oído qué es lo que tenga que decir. ¿Cómo va a suceder? Es lo sobrenatural de Dios. La iglesia necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, porque ya somos testigos del Señor aquí en esta ciudad. Para poder, miren, yo y les comentaba a mis hermanos en la escuela dominical hace rato, que cuando Jesús hacía sus milagros, sanidades, liberaciones, la ciudad se alborotaba. La ciudad dice que era trastornada, porque era algo que no lo habían visto, porque los fariseos, los escribas les habían enseñado solamente a guardar la ley y hacer rituales. Vas a comer, lávate las manos, estás en ayuno, vístete de cilicio, no te bañes, es día de reposo, no puedes hacer nada, no puedes sanar ningún enfermo, ¿no? Cuando Jesús sana a un enfermo en el día de reposo, ¡hey! ¿Qué te pasa? Estás quebrantando la ley. Entonces Jesús trastornaba el ambiente donde estaba por todo lo sobrenatural que Él hacía, por todos los milagros, todas las sanidades que Él hacía, todas las liberaciones que jamás lo habían visto. Y seguramente las personas allá afuera están esperando que la iglesia también pueda hoy manifestar, pero así como Josué, yo le pido a Dios en esta mañana que como Josué venga en ti ese espíritu para que puedas permanecer y no te apartes del tabernáculo del Señor.
Que tú digas, yo voy a la presencia del Señor. Sí, vengo cansada, vengo agotada. Desconéctate, apaga todo. Y no me refiero que apagues las luces y todo lo demás. Apaga todo lo que hay en tu mente que te está desconectando de Dios. Apaga todo lo que hay en tu mente que te impide escuchar la voz de Dios. Todo aquello que hace que se obstaculice lo que Dios quiere decirte, lo que Dios quiere hablarte. ¿Verdad que cuesta tomar decisiones en la vida? Demasiado. No sé si a usted no le pase, pero a mí sí. Cuesta mucho tomar decisiones. Nosotros quisiéramos tomar siempre las mejores decisiones en nuestra vida. Igual ustedes invitados tomaron la mejor decisión al poder decirle sí a esa invitación y que estén en este lugar. De verdad, no es un tiempo que ustedes están perdiendo. Al contrario, es un tiempo que están invirtiendo para conocer lo espiritual. Esta es una casa espiritual. Y así como les decía yo hace rato, ¿no? Que Josué seguramente se preguntaba, ¿por qué cuando viene Moisés sucede eso? A lo mejor ustedes ahorita en el tiempo de la alabanza empezaron a sentir algo, ¿no? A lo mejor les dio ganas de llorar, les dio paz, les dio una alegría, les dio un gozo. Y ustedes pueden decir, pero ¿por qué siento esto en este lugar? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay aquí? No, ni en mi casa cuando estoy a solas y quiero ponerme a llorar no me salen las lágrimas como aquí. Esta es una casa espiritual donde la presencia de Dios habita, donde la presencia de Dios está aquí, donde Dios quiere manifestarse a tu vida para que tú le conozcas. Así como Josué, tú digas, aquí algo sucede, no sé qué es, pero algo sucede. No lo puedo describir con palabras, pero mi cuerpo, pero mi ser se estremece. Pero hay algo que se mueve en el ambiente que yo no lo puedo definir. Debemos permanecer conectados con Dios, hermanos. Vuelvo a repetir, muchas veces la vida que llevamos es demasiado rápida, muy rápida. Hay una cosa, hay otra cosa, hay otra cosa que hacer y nos absorbe el tiempo. Pero debemos aprender, vuelvo a repetirles, a salir fuera del campamento. Guárdese esa palabra en su corazón, salga del campamento y vaya al tabernáculo. El tabernáculo está ahí, está esperando. El tabernáculo está listo para que cuando tú vayas pueda descender la gloria de Dios en ese lugar, puedas escuchar la voz, pueda el Señor darte las instrucciones que tú necesitas, que tu vida necesita, que tu matrimonio necesita, que tus hijos necesitan. Dios desea hablarte de todo su corazón. Y vamos ahí en la palabra, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. La palabra del Señor dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La conexión con Dios genera poder. La conexión genera poder, hermanos. ¿Cómo que poder? ¿Poder para qué o poder de qué? ¿Qué poder me va a dar Dios? En Dios hay poder. En el Dios que tú y yo predicamos, del cual le hablamos a las personas, ahí está el poder. ¿Para qué necesita la iglesia el poder? Para que salgamos a esta ciudad, para que no te quedes con la invitación en tus manos y se la entregues a tu invitado, para que vayas con autoridad a hablarle a alguien más de que Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre, de que Jesús sigue sanando, de que Jesús sigue liberando, de que Jesús sigue transformando las vidas, de que Jesús sigue operando todos esos milagros
que están en los cielos, y que Dios está esperando que la iglesia se levante y se vista de ese poder, y se levante con fe y se levante con autoridad. Invitados, no los hemos invitado nada más a que pertenezcan a una iglesia. Iglesia, Dios no está esperando de ti que solo seas miembro de la iglesia. Dios no quiere que asistas rutinariamente todos los domingos a la iglesia y pensar que por asistir a la iglesia todos los domingos estoy cumpliendo con mi relación con Dios. Tu relación más fuerte con Dios está allá, en tu casa, en ese tabernáculo que tú has construido desde lo íntimo, allá cuando nadie te ve. Allá cuando entras a tu cuarto y cierras la puerta y levantas tus manos, y puedes tener la libertad para arrodillarte, puedes tener la libertad para levantar tus manos, puedes tener la libertad para derramar tus lágrimas allá. Allá inicia tu relación con Dios, allá inicia tu conexión con Dios. Y cuando vienes aquí, iglesia, el domingo y nos reunimos todos como hermanos congregacionalmente, venimos, pero ya con ese corazón, con ese entendimiento de que lo que hemos experimentado allá en el tabernáculo íntimamente, lo vamos a venir a desbordar en este lugar públicamente, congregacionalmente, donde ya no eres tú solo, donde cada domingo en este lugar toda la iglesia en unidad se junta para adorar, para alabar, para levantar sus manos, donde ya no te interesa si el hermano que está al lado te ve que si lloras, te ve que si brincas, te ve que si levantas las manos. No te interesa porque tú ya lo hiciste allá íntimamente y experimentaste la presencia de Dios, experimentaste lo que Dios hizo contigo allí en ese lugar íntimo. Dios no desea que seas solo miembro de la iglesia. Dios no desea que solamente sepas orar, sepas ofrendar, sepas diezmar. Dios no desea que sepas únicamente buscar una cita en tu Biblia. Dios desea algo más de nosotros, iglesia. Dios desea que verdaderamente nos levantemos como esa iglesia de poder. Yo sé que usted y yo podemos ver una maldad tan creciente allá afuera. Y miren, a mí en el mes de agosto, cuando fuimos al aniversario en México, algo que uno de los pastores comentó y que a mí se me quedó muy guardado en mi corazón. Dice que ellos estaban generando o recaudando fondos para hacer un nuevo templo, porque ya no entraban en el lugar donde estaban. Pero que fue a buscar la dirección de Dios y que Dios le dijo que ese dinero lo tenían que usar para algo más. Y le preguntó a Dios qué era eso algo más. Y que Dios lo llevó a otro lugar, a otra colonia, lo voy a llamar así, o a otro lugar, donde había un alto índice de delincuencia, donde había vandalismo, donde había prostitución. Y que Dios lo llevó a plantar allá un lugar, una iglesia, un lugar donde se tenían que reunir, un lugar donde se tenían que adorar. Entonces Dios nos ha traído aquí, iglesia del Señor. Vivimos aquí en Pinotepa, tú y yo somos de este lugar, porque Dios nos ha llamado a plantarnos en este lugar para hacer esa luz en medio de las tinieblas, para hacer esa luz que resplandezca, para hacer esa palabra de esperanza que las personas necesitan. Tu invitado, ayer o el día que hayas recibido la invitación, recibiste una palabra de esperanza. A lo mejor tú puedes pensar, ya no hay esperanza para mí, soy un adulto, soy mayor, ya he vivido la vida no tiene sentido, la vida es tan difícil de vivirla, el mundo es tan cruel, las personas son muy malas, o yo soy muy malo, hasta pudiéramos decir. Pero la iglesia estamos encargadas de manifestarte a Dios. Dice la misma palabra del Señor que Dios, que
que los hombres están esperando por la manifestación de los hijos de Dios. Allá afuera, de verdad, allá afuera están esperando que la iglesia se levante. Una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia que concuerde en sus acciones con lo que sus palabras dicen. Eso está esperando la gente allá afuera. La manifestación de los hijos de Dios, la manifestación tuya y mía, la manifestación de la evidencia del poder de Dios. Yo cuando leo el libro de los Hechos, yo me imagino muchas cosas, leo y veo lo que hacían, las señales, los milagros, y la palabra dice: cosas mayores harán ustedes, y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Y dónde está la iglesia que está haciendo eso? ¿Dónde está la iglesia que debe estar haciendo eso? Yo de verdad leo, muchas veces leo, y en mi célula le he dicho a mis hermanos, para mí esa es la palabra que yo guardo en mi corazón. Y aquí están mis hermanos, y en ocasiones en la célula digo: hermanos, vamos a leer la Biblia. En Marcos capítulo 15 la palabra del Señor dice así, para avivarnos, para que ese fuego pueda nacer en nosotros, que podamos despertar a lo espiritual. Lo que hacemos aquí es algo espiritual. No es una reunión social, no lo es. Aquí está Dios, aquí está el Espíritu Santo. Todo lo que se prepara es dirigido por Dios para alimentar a la iglesia, para que cada domingo que vengamos podamos entrar en esa atmósfera y en esa conexión de lo espiritual, de lo sobrenatural. Pero despierta desde tu tabernáculo, despierta desde allá, para que cuando vengamos acá todos estemos despiertos ya, para que los oídos estén abiertos, los ojos estén abiertos, el entendimiento y el corazón esté disponible, para que la palabra sea sembrada en tu corazón y pueda dar fruto abundante. Necesitamos restaurar la conexión, necesitamos permanecer conectados con Dios y necesitamos poder manifestar el poder de Dios en esa conexión. Y quiero decirte, iglesia, que así como Dios envió al profeta Ezequiel a declarar una palabra de vida en el valle de los huesos secos, Dios nos está llamando a declarar palabra de vida sobre nuestra ciudad. Dios hoy quiere poner una palabra de vida sobre tu corazón, invitado, sobre tú que vienes por primera vez. Dios desea que vivas en tu espíritu. Dios desea que vivas en tu espíritu. Y quiero leerles lo que dice Ezequiel en el capítulo 37. Si lo ponemos aquí en la pantalla, desde el versículo 1. Esa era la palabra que Dios me daba para terminar este mensaje. Y yo le decía: Señor, ¿acaso tiene relación con todo? Y Dios me decía: claro que sí. Tú declárala y dila, y la iglesia la va a tomar. Y dice Ezequiel, que es a lo que Dios nos está llamando, iglesia, dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis.
y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, en el nombre de Jesús. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vinieron y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. Hoy declaramos vida sobre la vida de nuestros invitados. Todo lo que ustedes habían creído o habían dado por perdido, hoy a todos los que somos miembros de esta iglesia, Dios nos está llamando a profetizar vida sobre ustedes, a profetizar un espíritu nuevo sobre ustedes, a que venga su espíritu a vida. Todo lo que en el transcurso de su vida, de andar en este camino, les había sido quitado, el Señor tiene el poder para dárselos de nuevo. El Señor tiene el poder para levantarlos a una nueva vida. Y aún allá afuera, iglesia, vamos a seguir declarando y profetizando. Allá afuera siguen habiendo huesos secos, donde la iglesia del Señor se va a levantar para poder profetizar sobre ellos, para que esos huesos secos vivan en el nombre de Jesús, para que se levanten a vida, para que conozcan la manifestación del poder de Dios.